ha visto más pornografía que películas Disney. Más del 90% de menores tiene contacto con la pornografía a los 8 años. La familia consideran que su hijo no ve porno. ¿Cómo es que tu hijo o tu hija no tiene contacto con ese contenido, pero la media es 8 años? Toma conciencia de sus genitales y es necesario que los toque. ¿Para qué sirve? ¿Qué va a pasar en el futuro? Tienen que saber que sus partes íntimas no las tiene que tocar nadie. Y no estamos hablando del concepto penetración vaginal. Excitando con el dolor que se ejerce a otra persona, te da igual que estés sufriendo. Cuando ya te habitúas, ya no te genera el mismo placer. Vamos a buscar un poquito más de violencia. Si no eres un producto follable, no te van a querer. Son mensajes que se están lanzando muy peligrosos. Recordamos la edad de media, 8 años. Está siendo una entrevista dura, ¿eh? Los adolescentes, la mayoría de ellos, ha visto más pornografía que películas Disney. Y es que el 90% de los jóvenes ha consumido porno antes de ser adultos. Pero ¿esto qué le está haciendo a nuestra mente y a nuestra forma de relacionarnos? Porque el porno pinta el sexo frío, rápido, evidentemente sin emociones, a veces sin consentimiento y con unas reglas que no existen en la vida real. Entonces hoy nos hemos propuesto en Fórmula N Salud averiguar cómo realmente afecta la pornografía a nuestra salud afectivo-sexual. Y para ello contamos con una experta que lleva años estudiando cómo la pornografía afecta a nuestra forma de ver y vivir el sexo. Estamos con María José Pérez Páez, más conocida en redes como Majo Pérez. Hola, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Majo? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Eres un montón de cosas, pero no las voy a decir todas, pero si eres docente en la Universidad de Nebrija, eres psicóloga, sexóloga, experta en pornografía y salud afectivo-sexual, y además es que das mogollón de charlas en universidades, en eventos, en congresos. De hecho, sé que vienes de dar ahora mismo una serie de conferencias y bueno, nos vas a ayudar a entender la sexualidad de una forma más saludable, y me gustaría saber por qué te decidiste a especializarte en pornografía. Pues verá, yo toda la vida he tenido curiosidad, como cualquier persona que nace, se desarrolla por la sexualidad. Y yo veía en mi entorno que la sexualidad era muy tabú. Siempre era algo íntimo, siempre era algo escondido, que no se tenía que decir abiertamente, y eso es algo que me creaba curiosidad. Entonces, investigando, llegué a la pornografía, y es como que la sexualidad tiene tabú, la pornografía lo elimina. Y no entendía la relación que había entre una cosa y otra. Entonces, estudiando, vi los efectos que tiene el consumo de pornografía en la salud afectivo-sexual y los riesgos que hay asociados, y decidí unir pues esas dos vertientes, ¿no? El ámbito de la salud y la sexualidad, y ver que no es necesario tener tanto tabú de algo que es natural en la persona y en el ser humano. Y si es natural, pero hay tabú, o sea, ¿por qué en el siglo XXI? Estamos en el XXI, ¿verdad? Sí. ¿Por qué existe todavía tanto tabú? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué? Pues la sexualidad se ha asociado siempre al ámbito íntimo. Intimidad es algo que hay que llevar de puertas para adentro, como se suele decir, ¿no? Entonces, hablar de sexualidad es hablar de una serie de mitos que hay asociados, una serie de prejuicios, como que la sexualidad es únicamente algo íntimo, que sí, que tiene que estar en ese ámbito, ¿no? Pero también está más allá. La sexualidad es parte de la vida, es como la nutrición, es como el desarrollo, la educación, las matemáticas. Es algo innato, ¿no? Algo que está. Entonces, hablar de sexualidad tendría que ser algo natural, algo que no cree vergüenza, algo que no cree la risilla floja cuando alguien menciona algún término relacionado. Y esto no ocurre. Siempre, en época, si nos remontamos a la historia, siempre se ha habido como algo que no tiene que pasar, como algo perverso, como algo depravado, y siempre se ha asociado a una corriente reproductiva.
Sexo, solo reproducción. Cuando nos olvidamos de la parte erótica. Y el ser humano es el ser vivo que busca también placer en aquello que hace, con lo cual la sexualidad ofrece esa parte de placer. Y si es algo innato y natural y la resilla floja, ¿cómo y cuándo? Pregunta así que tengo curiosidad, ¿se debería de hablar con los niños, con hijos o con alumnos, de sexo y de pornografía? Porque siempre se habla de sexo, pero no de pornografía, de hablar con ellos de esto. Podemos diferenciar sexualidad, lo que se conoce habitualmente como sexo o relaciones sexuales o prácticas sexuales, y luego pornografía, ¿vale? Como bien has comentado y como estamos diciendo, la sexualidad es algo innato, es algo natural. Por tanto, la sexualidad ya está cuando se gesta. Desde el propio embarazo ya el embrión se está desarrollando sexualmente. Conforme nace, viene este ser nuevo al mundo, es necesario hablarle de sexualidad. La sexualidad no es solamente penetración vaginal, eso es un tipo de práctica sexual, pero la sexualidad está en el conocimiento del cuerpo, en los límites corporales, en el consentimiento de tocar o no tocar tu cuerpo por terceras partes. Está también en cómo cada persona percibe su cuerpo, la orientación hacia un género u otro, la identidad sexual también va dentro de este pack de sexualidad. Entonces, hablar de sexualidad es necesario hacerlo desde edad temprana. ¿Qué edad? No te voy a decir 0 meses porque el cerebro del bebé no comprende esa edad, pero sí conforme el niño se va desarrollando. Es muy importante mencionar las partes, cómo se llaman. ¿Cuántos nombres tenemos o cuántos términos utilizamos para la mano? Mano. Si acaso en alguna localidad o en alguna comunidad algún nombre distinto. Vale, para el brazo, brazo. Para la pierna, pierna. ¿Cuántos adjetivos o cuántos nombres tiene para la vulva o para el pene? 1.000 millones. 1.000 millones, a cuál más se podría decir gracioso porque ya llega un punto en que sí, el ingenio humano es increíble. Es decir, tenemos 27.000 nombres distintos para hablar de una parte del cuerpo. ¿Por qué no tenemos 27.000 nombres para hablar de la mano, del brazo? ¿No? Entonces es como un intento de esconderlo. Sí. ¿No? Pues todo esto va acuñando en la infancia y aprenden que esa parte del cuerpo pues se tiene que nombrar de una forma distinta, menos de cómo se llama. ¿Y cómo abordamos este tipo de conversaciones? Porque al decir tú esto, o sea, yo me estoy acordando pues cuando a lo mejor el chiquillo se toca el pene y la mamá, ¡oye, no te toques pirulín! Lo que sea que cada uno le diga. O la niña, ¡oye, eso no! Y claro, eso es fatal, entiendo. En una parte del desarrollo, una etapa básica de este desarrollo psicoemocional, en la fase oral, en la fase de tocamiento también, el niño o la niña, cuando crece, cuando va tomando conciencia de su propio cuerpo, también toma conciencia de sus genitales y es necesario que los toque. ¿Por qué? Porque es una parte del cuerpo. Volvemos otra vez a lo mismo, anatómicamente y biológicamente es una parte del cuerpo. Entonces, lo mismo que te exploras las manos, lo mismo que la utilizas para coger un objeto, una pelota, el pene o la vulva, tienes que explorarlo, tienes que saber lo que tienes entre las piernas, para qué sirve también, qué va a pasar en el futuro. Con ello va a aparecer el pelo cuando llega la pubertad, o en el caso de los chicos, el pene en ocasiones va a estar flácido, pero también se va a erectar. Y la primera vez que un chiquillo ve que su pene se erecta, se escandaliza si no tiene la información de que eso es algo normal. O las poluciones nocturnas que pueden ocurrir también. O sea, son hechos cotidianos que están relacionados con la sexualidad y que en muchas ocasiones no se les da la información a ese niño o esa niña que está en desarrollo. Y van a tener preguntas y las van a buscar. Lo que tú decías de cuando, el ejemplo que has puesto, ¿no? Niño, no te toques el pirulín. Ahí que le estás diciendo que tocar una parte de su cuerpo es malo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que el niño toque el pene y no que se toque la mano? Lógicamente, vamos a entrar en el ámbito de las normas sociales, las normas de convicción. Puedes tocarte el pene en casa, en el baño, en un sitio íntimo. En la calle no te vas a poner a tocar tus genitales, pero ni de niño, ni niña, ni en la etapa adulta tampoco. Es decir, todo esto con cierta lógica, pero no deja de ser una parte del cuerpo.
una parte del cuerpo que tiene que explorar, que tiene que saber, que tiene sensibilidad, que tiene que tener cuidado con ella, aparte más de la higiene corporal. En la infancia también tienen que saber que esa parte no la puede tocar cualquiera. Muy importante para evitar el abuso sexual infantil. Es necesario enseñarle a los niños y las niñas que sus partes íntimas no las tiene que tocar nadie. Si acaso se les puede indicar que las toca papá o mamá si tienen pupa o si van al médico, pero habría que perfilar mucho, Sí. ¿vale? Porque también sabemos que el abuso sexual infantil ocurre principalmente en el seno familiar, con lo cual habría que perfilar un poquito más esta información. Pero básicamente es eso, tenemos que enseñarle a estos niños y estas niñas que se están desarrollando que eso es una parte íntima, que él o ella la puede tocar, que es natural, que debe hacerlo en un ámbito íntimo y que nadie puede tocar su cuerpo. Estamos hablando de la infancia y estamos metiendo ya la sexualidad. Fíjate lo importante que es. Y no estamos hablando del concepto clásico de penetración vaginal, es decir, nos estamos alejando. Por eso te decía que es muy importante diferenciar cuando se le dice a la familia, es importante hablar de sexualidad, es importante hablar de sexo. Sí, pero adaptando esa información a cada etapa vital. En la infancia es importante conocer esto. En la adolescencia, probablemente cuando empiezan a tener interés por esas prácticas sexuales compartidas, va a ser cuando vamos a hablar de esa posible penetración, pero no es la única práctica sexual que se puede realizar. Hay muchísimas más. Vamos a hablarle de los riesgos que conlleva hacerlo sin protección. Vamos a hablar también del consentimiento. Si ya en la etapa de la infancia hablamos de consentimiento, de que nadie puede tocar tu cuerpo si tú no quieres, en la etapa de la adolescencia, cuando ya empezamos a tener ese interés por prácticas sexuales compartidas, el consentimiento adquiere un lugar mucho más importante. El aprender a decir que no, si no quiero. Fíjate qué importante. Esto es necesario hablarlo. Y más allá si nos metemos después en una parte que van a ser esas prácticas, esos tipos de prácticas sexuales compartidas, como es la penetración, como es el sexo anal, como es el sexo oral, etcétera, etcétera. Me parece fascinante todo lo que nos estás contando. Bueno, me tienes aquí súper absorta, súper atenta. Quiero decir que estamos tocando y acabas de tocar un montón de posibles ramificaciones que podríamos ir, pero que no vamos a indagar. Que si queréis saber más, que preguntéis o que la busquéis, y yo te pediría que escribieras un libro de cómo, porque me encantaría ver cómo se aborda en cada etapa infantil este tipo de conversaciones ya desde el ámbito familiar. Porque ahora sí te quiero preguntar un poquito la educación, más, en el cole y tal. Pero me parece fundamental, no nos vamos a seguir metiendo por ahí, pero me encantaría preguntarte un montón de cosas, porque es muy importante y yo creo que hay muchas familias, personas que no contamos o que no cuentan o que no sienten que tienen las herramientas o la seguridad pues para hablar de ciertas cosas y de cómo hacerlo. Entonces, pues mira, podrías escribir algo o yo ya y lo lanzo. Te recojo la propuesta. Sí, porque además algo así como una guía práctica, algo cortito que no te requiera tanto tiempo para que lo hagas. Bueno, vamos a ir poco a poco adelantando. Todavía estamos hablando de sexualidad, no nos hemos metido en pornografía. Y a mí me gustaría que nos contaras un poquito este nivel educativo, porque en el cole, yo al menos no lo recuerdo. A lo mejor algo así, bueno, pues sí, lo que hablamos el otro día desde un punto de vista de la biología, muy teórico, poco práctico, dibujado en así nuestro aparato señalando ciertas zonas, pero no otras. Entonces a mí me gustaría que nos dijeras a ver qué cambios consideras interesantes o que tienen que ya darse en el sistema educativo, porque realmente los jóvenes aprenden sexo y su sexualidad a través del porno o de internet. Y ahí ya ves tú. Exactamente. Realmente, actualmente, a día de hoy, no hay un sistema formal en relación a la educación sexual. La educación sexual, para mí, tendría que ser una asignatura más del sistema educativo. Pero una asignatura como lengua Tal e inglés. cual, exactamente. Estudiamos lengua, estudiamos literatura, historia, nutrición, estudiamos la higiene personal, pero no hay una asignatura, no hay, y ya no solamente asignatura, sino un currículo
asociado a la educación sexual. Aparece en la actual ley como un contenido transversal, pero muy laxo. Es decir, dentro de ese contenido el cuerpo docente no tiene formación para dar educación sexual. Las familias tampoco disponen de esa formación e información de calidad basada en la ciencia para poder hablar de sexualidad con su hijo o con su hija. Y nos podemos olvidar que los niños y las niñas que se desarrollan tienen la fea costumbre de crecer. Sí, ¿verdad? Se van a desarrollar, van a llegar a la adolescencia, como hemos dicho antes, van a empezar a explorar su cuerpo de forma individual o de forma compartida y van a surgir preguntas. Van a surgir preguntas de: mi miembro se pone erecto, ¿qué puedo hacer con él? Estoy notando un picorcillo o una sensación de humedad en la zona vaginal, ¿esto qué significa? Es decir, van a tener preguntas. Y si en el colegio o en el centro educativo no le dan las preguntas, si la familia no es que no solamente le den no le den la respuesta, sino que tapan lo que hemos dicho antes, no te toques el pirulín. Como eso, en el momento en que hay una verbalización mínima de follar en familia, hay, uy, qué palabra, no digas eso no, y cambien de tema. No, ha surgido ese término, vamos a sentarnos a hablar. ¿Qué crees que significa? ¿Qué significa para ti? ¿En qué contexto se realiza? ¿O dónde has escuchado eso? ¿Qué significa? Te voy a contar. Y si no sé la respuesta, la vamos a buscar de forma conjunta. Pero si esto no ocurre, la única fuente de información que hay actualmente es la pornografía, en sus distintas formas. Entonces, claro, si tengo una pregunta, por decir una, pero sí, surgen millones. Tengo una pregunta, no me la contesta ni mi figura de referencia, como es la familia, ni un sistema de formación, de educación, como es el sistema educativo, donde voy directo a la pornografía. De hecho, la última campaña que ha lanzado el Ministerio de Igualdad revela datos de que más del 90% de menores tiene contacto con la pornografía a los 8 años. ¿A los 8 años? Y los 8 años es una edad media. ¿Edad media? Antes, madre mía. Y hay quienes tienen después. Pero de edad media, el primer contacto que tienes es con 8 años. Esos son muy pequeños. Son muy pequeños. Y hay algunos estudios más recientes que hablan de que se está incluso adelantando, mejor dicho, esa edad. Y eso puede ser porque, digo, yo aquí lanzo mi favor, yo estoy muy en contra de darle tablets y móviles a los niños para que coman callados. Esto puede ser por eso, si tú le das a un bebé, un bebé no, pero sí un toddler, no sé cómo, en fin, un niño pequeño, le pones ahí la tablet, lo dejas comiendo, viendo YouTube. ¿Eso incentiva esto que estás diciendo ahora mismo? La pornografía tiene diferentes redes por las que va a llegar. La pornografía es una industria que va a buscar clientes y lo va a buscar allá donde haya internet. Ahora, en la nueva etapa de la pornografía. Entonces, el simple hecho de tener un dispositivo que tenga acceso a red ya es una vía de entrada. Si tenemos un bebé, como tú dices, con un móvil delante, si solamente está visualizando el contenido, los familiares pueden tener control sobre ese contenido, pero si tiene acceso directo a plataformas de vídeo o a búsqueda en Google o cualquier tipo de buscador online, va a llegar, porque la pornografía llega en forma de banner, llega en forma de fotografía, de vídeo, incluso en formato aplicación. Con la IA, con la inteligencia artificial, estamos entrando en una nueva era de captación de clientes por parte de la pornografía. O sea, eso ya es un mundo. Eso es un mundo del que te voy a preguntar además, porque la IA y yo... Entonces, lo que estábamos hablando, ese contacto directo con la tecnología ya está abriendo una veda para eso. Cuando está encendiendo la radio, el tipo de música que se escucha actualmente, no toda, pero hay varios géneros cuyas letras musicales están basadas en contenidos explícitos. Ya es otra vía por la que está entrando. Hace poco leí una noticia de que una película que ha salido ahora en 2024, Wicked,
en su caja de juguetes de las muñecas, pues, bueno, los artículos de promoción que se hacen. La página web que aparecía en una de las tiradas de estas muñecas era una página pornográfica, porque era muy parecido el nombre a la película. Entonces, la noticia planteaba como esto es un desliz, es un fallo o es algo intencional que ha ocurrido. Bueno, ahí el debate está abierto y ya se puede pensar lo que se quiera. Pero la pornografía tiene muchísimas vías. Cuando se habla de lo mismo que se habla de sexualidad y hay mitos asociados a ella, hablar de pornografía también tiene su parte de mitos o de creencias de que pornografía es solamente los vídeos. No. La pornografía va a llegar por múltiples vías. No solamente las clásicas webs que antes estaban en la dark web, ¿no? En la web oscura, que eran difíciles de encontrar. No, ahora está tan solo un clic. Busca, por ejemplo, la palabra teta o culo, que como hemos hablado antes son partes del cuerpo, a ver qué resultados te salen. Y ya no solamente los resultados que te salen, la cantidad de contenido en un solo resultado. Si tú te metes en cualquier página pornográfica, la cantidad de vídeos que hay asociados a un término como puede ser culo, y es de lo más suave, fascinante. Horas y horas y horas de ese tipo de contenido. Y estamos hablando de un término suave. Si ya nos metemos en distintas categorías, distintos tipos de contenido pornográfico, empezamos a verlo. Y ya no solamente la cantidad de vídeos disponibles, la cantidad de reproducciones que tiene ese vídeo también es para pensar y para reflexionar un momento sobre ello. Yo te voy a llamar otra vez para que vengas, porque se nos quedan muchísimas cosas en el tintero y bueno, vuelvo a repetir que vamos a dar pinceladas, bueno, de un tema muy importante que es la pornografía y cómo nos afecta, pero veréis que es que esto es un mundo y un campo súper amplio y complejo y me gustaría que profundizáramos más adelante. Pero bueno, vamos a seguir por los mitos que los has dicho. Has dicho que hay tantos mitos en la sexualidad, en el sexo, como en la pornografía. Y a mí me gustaría que nos contaras algunos, porque por ejemplo el sexo... se me ocurre como que el condón es para no contraer enfermedades. Es como o sea, como que el sexo seguro, que la salud sexual es ponte un condón. Y ya está. Pero hay mucho más detrás. Hay mucho más, ¿verdad? Hay mucho más detrás. Para hablar de mito, piensa en cualquier concepto, cualquier idea que tú aprendiste en tu adolescencia. Probablemente sea un mito. Todo es un mito. Partimos de esa base. ¿Por qué? Por lo que hablábamos al principio. No hay una educación sexual de fondo. Actualmente sí que es verdad que en algunos centros educativos pues se ven algunos talleres, algunas charlas, pero no pasa de ahí. Lo mismo que tenemos, por ejemplo, en la Asociación de Padres y Madres, talleres de cuidado con el peligro de las pantallas, importante la nutrición o el control del esfínteres, pues bueno, podría ser una vía también para concienciar a las familias sobre, oye, esto llega. Porque hablábamos antes de la campaña del Ministerio, ¿no? Más del 90% de menores tienen contacto con la pornografía de media a los 8 años. Pero es que otro dato que revela es que la familia, más del 90% aproximadamente de la familia, consideran que sus hijos no ven porno. Entonces aquí ya hay una brecha de información. ¿Cómo es que tu hijo o tu hija no ve pornografía, no tiene contacto con ese tipo de contenido, pero la media es 8 años? Es decir, algo está fallando, la comunicación no se está produciendo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que hablábamos del condón, ¿no? Condón solo para evitar embarazos no deseados. El preservativo para no contraer una ITS. Sí que es cierto que actualmente es el único método más efectivo que hay para evitar una infección o una enfermedad de transmisión sexual, pero no es el único. Tener en cuenta todas las consecuencias para la salud, porque estamos hablando de tema de salud, que puede tener una relación sexual con una persona desconocida, sin ningún tipo de precaución, sin ningún tipo de límite, también puede tener consecuencias.
las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual están ahí. No solamente podemos protegernos con los preservativos, sino que hay muchísimas metodologías que nos pueden favorecer esto, los controles sanitarios o ginecológicos o urológicos por parte de una persona activa sexualmente. Esto es importante, conocer tu cuerpo, como hablábamos al principio, ¿no? Conocer tu cuerpo, conocer también, pues bueno, si hay algún tipo de infección, si hay algún problema de salud que puedas transmitir a otra persona, pues es importante conocerlo para tratarlo y después para poder vivir tu sexualidad de forma sana. Esto es importante. Otro de los grandes mitos que hay sobre la sexualidad es ser virgen. Eso es un concepto que se creó para crear una imagen de divinidad, de pasar de niña a mujer. Esto no es un concepto real. O sea, la sexualidad está, como hemos hablado antes, desde la misma infancia. Lo que cambia a nivel biológico es esa pubertad que llega. Y sí que es cierto que se producen ciertos cambios a nivel hormonales, a nivel fisiológico, a nivel psicológico también, a nivel social hay cambios. Pero este concepto de ser virgen también está asociado a ser virgen con penetración, cuando actualmente sabemos que la penetración es un tipo de práctica sexual, pero no es la única. Con lo cual vamos sumando y nos podemos adentrar en un mundo terrible. Y luego los mitos asociados a la pornografía también, los mensajes que da la pornografía a un joven o una joven que esté viendo este tipo de contenido. En caso de los hombres, por ejemplo, uno de los mitos que se toman como una creencia es que tienes que durar horas con una erección, cuando eso no es la realidad. Tienes que eyacular litros de esperma, cuando no es la realidad. Y en el caso de las mujeres, hagan lo que te hagan, te tiene que gustar. Aunque te escupan, aunque te violen, aunque te tiren del pelo, aunque te rompan los orificios por cualquier tipo de objeto introducido, tienes que aceptar cualquier tipo de práctica porque te tiene que gustar. Es decir, son mensajes que se están lanzando muy peligrosos. Y una mente adulta puede diferenciar, que no suele ocurrir, entre realidad y ficción de la pornografía, pero una mente en desarrollo, como es estas generaciones jóvenes, que como hemos dicho antes, ni tienen una información científica con la que contrastar, ni tampoco las familias les dan esa información en su mayoría, ¿qué se van a creer? Pues que si ese hombre que está ahí en la película ha grabado muchísimos vídeos, horas y horas de contenido pornográfico, las visualizaciones que tienen esos vídeos también son terribles. Si ese hombre está durando una hora entera con una erección, yo también tengo que tener esa erección durante una hora entera. Y la chica está viendo que a esa persona le han puesto una soga en el cuello y la asfixian y le está gustando, oye, pues yo quizá a lo mejor también tengo que aceptar esa práctica. Pues esos mitos que se van asociando son mensajes que se van incorporando, que se van instalando como creencias y que luego lo que tú ves vas a intentar reproducirlo. Efectivamente, es que todo lo que dices es así, incluso aunque a lo mejor la mujer, en este caso, ¿no?, de la soga, no lo haya visto, pero de pronto se encuentra en esa situación. Entonces yo quería ir un poquito por ahí porque se supone que el sexo es también muy emocional y que nos debería hacer felices. A mí me gustaría que ahondáramos un poquito ahí también, pero antes de meternos ahí, en la comunicación, porque este problema, bueno, este mito pornográfico, me gustaría que nos hablaras de la conexión que tiene con la comunicación, que es un gravísimo problema, ya no solamente en el ámbito íntimo, sino en todos, pero bueno, cuán importante es, cómo deberíamos de tratar esto para eso, asumimos que algo nos gusta, que no nos gusta, que debemos aceptarlo, que no, consentimiento, en fin.
el tema de la pornografía, uno de los mercados que genera, porque la pornografía tiende a mercantilizar la vida íntima, ¿vale? Hay diferentes mercados que explota, y uno de ellos es el mercado de las relaciones. Y en ese mercado de relaciones hablamos de las aplicaciones de Tinder, de Abú, de esas 27.000 aplicaciones que puedes encontrar, en el que el objetivo principal, si tú estás inscrito o inscrita en ese tipo de red o de aplicación, es que vas a lo que vas, quitando tapujos de por medio, a follar. ¿Vale? Es decir, hemos pasado de que la sexualidad, bueno, el sexo, esa práctica sexual conjunta, hemos pasado de una pareja clásica, vamos a poner un ejemplo heterosexual, chico-chica, chico conoce a chica o chica conoce a chico, hay un match, hay un flirteo, hay un proceso de enamoramiento, y pasado un tiempo tienen relaciones sexuales compartidas. Todo eso, podríamos decir antiguamente, pero hasta hace unos años, era un proceso que se seguía. No era yo te conozco y me voy directamente a la cama contigo. Piensa en las relaciones actuales. Chico conoce a chica o chica conoce a chico, y lo primero que hacen es irse a la cama. Cama, por decir algo clásico, si no lo hacen en un cuarto de baño, si no lo hacen detrás de un coche, o si no lo hacen donde les pilla. Es decir, ese modelo de relación social ya ha cambiado. Con lo cual, estamos encontrando jóvenes a cualquier edad que empiezan a interesarse en este tipo de prácticas, con que se da por hecho que si una noche o en cualquier momento encuentras a alguien, lo primero que vas a tener es una relación sexual directa. Y esto es un concepto que ha metido también la pornografía, el aquí te pillo, aquí te mato. Porque la pornografía, hasta hace unos años, alguna película esporádica tenía pues, una pequeña trama de, bueno, pues una historia medio que la típica, ¿no?, del butanero o la enfermera, que son las más clásicas. Había ahí medio una historia, pero al final donde acababa era donde mismo, en una penetración o en diferentes prácticas gozosas. Vale. Esto cambia radicalmente a partir de aproximadamente 2008, donde se empiezan a ver pornografía, que es, ya está el cuerpo desnudo, o si no, el vídeo empieza a desnudarse y pum, aquí te pillo y aquí te mato. Sí, ya no hay nada de trama. No hay deseo, no hay excitación, lo único que hay es el propio acto en sí. O sea, ya no hay ese pequeño cortejito, ya no hay ese preámbulo. Ese cortejo. Y eso también se ve afectado en las relaciones sexuales. O sea, ya no hay tal, ya es pum pum. Claro. O sin un pum. Pum, pum directamente. Pum directamente. Es lo que estamos hablando, ¿no? Este tipo de aplicaciones. Cuando tú quedas con alguien, no hablas. Si quedas, si acaso es el trámite de te conozco, hola, ¿qué tal? Vamos a dar un paseo, o directamente en muchas ocasiones, hola, ¿qué tal? Yo soy la de la foto, vamos a lo que vamos, que yo no he venido aquí a perder tiempo. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de esa fase de conocerse se ha perdido. Esa comunicación que hablabas al principio, ¿no? De hola, ¿qué tal? Me presento, te cuento un poco mi vida, vamos a conocernos un poquito más, también se ha perdido. Y por supuesto, en la sociedad en la que estamos viviendo, que todo es para allá, para allá, para allá, quedo contigo, voy a tener relaciones sexuales, lo que quiero no es intercambio de placer, lo que quiero es encontrar mi propio placer y en cuanto lo encuentre, adiós, muy buena. Para eso hay muchos aparatos. Exactamente. No me interesa conocer a la persona, no me interesa una relación más allá de lo que vamos a hacer esa noche o en ese momento. No voy a perder el tiempo en comunicarme. Pero y esto también, esta falta de comunicación en las parejas que evidentemente pues se habla, incluso pueden vivir juntas. Uh-huh. Si todo esto llega a consolidarse en una relación, independientemente del tiempo que se lleve, habitualmente se tiende a aceptar las prácticas que hemos visualizado. Aunque no todo es por el consumo de pornografía, tiene un gran protagonismo en la vida sexual. Hablamos de ese más del 90% de jóvenes que han consumido pornografía de media a los 8 años. Bien, desde que tiene el primer contacto hasta que puede llegar esa primera relación sexual compartida,
probablemente hayan pasado muchísimas horas consumiendo ese tipo de producto pornográfico. Hablamos de media en un estudio de 2021 de que entre 1.000 y 5.000 horas de pornografía puede estar un adolescente o un adolescente consumiéndolo. Pero si no hay... bueno, claro, es que los adolescentes tienen mucho tiempo. Digo, si no hay tanto tiempo. Hay casos en los que con 2 pantallas abren un vídeo aquí, abren un vídeo aquí, y mientras uno se va cargando, me voy consumiendo otro, y cuando está terminado, me voy al otro, y así continuamente. Hablamos de ordenadores, lo tenemos en el teléfono, a tan solo un clic. Vamos en el metro, vamos en autobús, vamos a dar un paseo, vamos a clase, vamos a este sitio, vamos al otro. La pornografía la llevamos encima. Vamos a meternos más aún en la pornografía, ya estamos ahí de lleno, y me interesa mucho este acceso a que nos estás contando, porque efectivamente está en todas partes, en las pantallas, en los ordenadores. Me gustaría saber si hay más sitios donde está la pornografía sin que sea necesariamente a lo mejor tu ordenador o tu móvil. ¿Cuáles son estas partes? ¿Dónde están? Y ese acceso que ya hemos visto. 8 años, el niño que está comiendo y le puede hacer un clic a un banner, y bueno, y más cosas que, no sé, ya, mundo videojuegos, te voy a preguntar por la IA también, pero bueno, vamos. Todos esos campos pueden tener acceso. El principal acceso a la pornografía es mediante una web pornográfica. Antiguamente, como hemos comentado creo en algún momento, se accedía a la website, o ese clásico que mucha gente no conocerá, el Canal Plus codificado en su año. Pues bueno, todo eso se ha ido quitando las restricciones que había, y ya te digo, busca cualquier palabra asociada al cuerpo o al sexo y lo vas a encontrar. Lo encuentras muy fácil. Tenemos banners de publicidad. La clásica chica que se le corta la cara, pero se le ve el torso con un pecho prominente, de "no somos tontos". Te sonará quizá el eslogan publicitario. Campañas de cualquier tipo de producto, siempre se muestra un cuerpo normativo, y casualmente el rostro se evita y siempre se focaliza en medio cuerpo aproximadamente, tanto en chicos como en chicas, pero se suele ver un poquito más de ese tipo de publicidad en chicas. Los anuncios de colonias, por ejemplo, ahí no te muestran un cuerpo que tú te encuentras de forma rutinaria en la calle, ¿no? Te muestran cuerpos muy normativos. ¿De dónde viene esto? Piensa qué cuerpos aparecen en la pornografía. Pues un tipo de... Y bueno, y como decías, la música. Claro, la música también. Las letras. Redes sociales, que el acceso es completamente libre, sin restricciones, ahí los encuentras. Videojuegos, sobre todo de tipo online. Ponte a mirar los caracteres que se crean, los personajes, qué forma tienen. Clásicamente los femeninos, los roles femeninos van a tener un cuerpo muy escultural. En hombres te puedes encontrar de todo. También hay cuerpos detallados, definidos, pero también, bueno, hay más variedad. ¿Por qué? Párate un poquillo a pensar de por qué ocurre esto en los videojuegos. Ya le estamos lanzando este mensaje. Y no solamente esto, sino que hoy en día con los juegos online también acceden por ahí. Hay gente dedicada a crearse perfiles falsos de jugadores y jugadoras para captar clientes y así llevarlos no solamente al consumo de pornografía, sino a la producción de pornografía, sin en muchas ocasiones ser conscientes de ello. La IA está trabajando actualmente en este tipo de producción de contenido. Tan sencillo como coger tu rostro y ponerlo en una imagen con un cuerpo que no sea el tuyo. Hablamos de imágenes y hablamos de vídeos. Ya hay tecnologías que son capaces de captar tu rostro, captar tu voz incluso, y colocarla en un cuerpo que no es el tuyo. Imagínate la cantidad de vídeos que se pueden hacer con tu rostro sin tú saberlo. Tenemos tecnología de acceso a las cámaras. Tecnología, aplicaciones que mediante algo informático, no te sé decir exactamente, tienen acceso a tu cámara
te graban y a partir de ahí te captan las imágenes. Pero te graban, ¿pero qué cámara? La del móvil, la del portátil, cualquier cámara que tenga. Es decir, hay aplicaciones, algunas muy, muy conocidas, que mediante una serie de preguntas lo que hacen es que van captando el interés de la persona que tiene delante, por lo general menores, y lo que hacen es captar e intentar conseguir imágenes para luego chantajearla. ¿Pero cómo hacen esto? O sea, mira, imagínate una aplicación sobre, vamos a irnos a un cliché, maquillaje y vestimenta. Lo típico que hay ahora de pruébate este color o pruébate este vestido como te queda, ¿no? ¿Tú qué haces? Te haces una foto para ver cómo te queda el vestido. Ya tienen tu foto. Uy, parece que el vestido está un poquito descuadrado con la ropa que llevas. Quítate la ropa para ver cómo te queda de verdad. Habrá gente que acceda. Ya tienen tu cuerpo desnudo. Y han captado miles de imágenes, si no han hecho vídeo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pedirte dinero o voy a extorsionarte. Dame más cantidad de este tipo de imágenes si no lo revelo al mundo. Y esto está pasando. Y esto es uno de los riesgos que tienen los adolescentes y las adolescentes, sobre todo para este tipo de utilización de pantalla. Pero, Majo, es que esto es violencia sexual. En toda regla. Esto es un tipo de violencia sexual. Hay miles. Esto es violencia sexual asociada al consumo de pornografía, pero la violencia sexual te puede llegar por cualquier ámbito y en cualquier entorno se puede producir. Esta captación de imágenes, de vídeos, se puede considerar sextorsión, pero no podemos olvidar el sexting, el grooming, el porno por venganza, que es la generación de ese tipo de contenido en pareja y luego utilizarlo y difundirlo para vengarte de tu propia pareja, es decir, llegamos a esos límites. Qué fuerte. Se me pone el vello de punta, ¿eh? Yo te quiero pedir, bueno, y a vosotros, porque esto es un temazo, no en plan de qué guay, sino que es un tema muy peliagudo, interesante, controvertido y que creo que necesitaríamos una horita solo para hablar Uno más, ¿no? Una más para hablar de eso y entenderlo bien. Y yo os pido encarecidamente que nos escribáis y que nos pidáis que vuelva Majo para contarnos. A mí me gustaría particularmente que volvieras para hablarnos del grooming, de toda esta violencia. ¿Cómo has dicho? ¿Sextorsión? Sextorsión. La sextorsión es utilizar contenido pornográfico que tú has producido de forma consciente o inconsciente y utilizarlo para conseguir algo a cambio. Es extorsionarte a través de ese tipo de contenido. Y bueno, y lo del grooming es que eso es... El grooming, por ejemplo, consiste en que una persona se hace pasar, una persona adulta, generalmente, habitualmente hombres, se hace pasar por un perfil adolescente o de menores para entablar, para coger confianza con este público y a través de quedar o a través de ese envío de contenido pornográfico, como envíame una foto de esta forma o envíame foto de otra, utilizarlo para extorsionarte o para conseguir que te acuestes con él o para conseguir pues múltiples ideas que pueda querer esa persona de este adolescente o esta adolescente. En fin, esto es un mundo. Es un mundo. Y encima la inteligencia artificial aquí ayudando. Está poniendo su granito de arena, sí. Mira que yo soy muy amiga de la inteligencia artificial, pero esta parte no me gusta. La verdad que no. Y esto va cada vez más. Esto avanza a paso agigantado. Fundamental hablar. La comunicación con los hijos, con los alumnos, desde chiquititos, nada de pirulín, aquí las cosas claras. Cosas claras. Naturales. Claro, naturales. Porque es parte de la vida. Y sobre todo, apertura a hablar de estos temas. Evitamos esos tabúes. Vamos a intentar no desconfiar tampoco de lo que nos están diciendo nuestros hijos o nuestras hijas cuando nos están hablando. Imagínate lo importante que es encontrar a alguien con quien hablar cuando has tenido un abuso. Vale. Vamos a seguir con el
con el porno, para seguir avanzando, porque además tengo el cuerpo raro ahora mismo. Vamos a seguir hablando del porno, del tipo. Hay distintos tipos, como estamos viendo, hay muchos tipos de pornografía, y yo entiendo que de efectos. Entonces, a ver, porque aquí todos consumimos o hemos consumido porno de alguna u otra forma, pero a mí me gustaría saber si hay diferencias en el tipo de consumo, ya sea mujer, hombre o no, como tú, en fin, desde el punto de vista que tú te consideres, y cómo afecta por género, que no sé si eso realmente interfiere demasiado, pero sí el tipo de porno que consumes, además, pues eso, en la relación, en las expectativas que decías antes, en la autoestima incluso. Sí. Podemos diferenciar varios tipos de contenido pornográfico. Por un lado, podríamos hablar de contenido pornoerótico, que va a ser aquel que muestra una relación sexual explícita o una práctica sexual explícita, pero hay respeto entre las partes que intervienen, hay empatía, hay un intercambio de placer y es algo saludable, ¿vale? Por otro lado, está el porno violento. Ahí ni hay respeto, ni hay empatía, ni hay compasión, tan solo. Y lo que se busca es el placer de una de las partes. Aunque visualmente tú estás viendo, te están haciendo creer que las dos partes, o las partes que estén incluidas, están disfrutando, no es así. Una persona, mientras está siendo violada, no está disfrutando. Una persona que le están metiendo aparatos de hierro por el ano no está disfrutando. Aunque esa imagen o ese vídeo te esté intentando decir que sí. Estamos hablando también, porque mucha gente podrá decir, bueno, es que a mí me gusta que me hagan, bueno, es que a mí el BDSM, tan famoso, ¿no?, de sado, maso, intercambio de rol, siempre que sea consentido por ambas partes o todas las partes que estén implicadas, es una práctica sexual aceptable. En el momento en que hay dolor, no es placer. Y eso es una asociación que debemos de tener clara. Placer y dolor no están relacionados. Y la pornografía lo que está haciendo, el mensaje que está lanzando, es que sí, es que placer y dolor están asociados. Y que a ti te metan 27 objetos distintos por distintos agujeros, te tiene que dar placer. Y eso no es la realidad. Puede ser que te guste en un momento dado con una pareja en particular o varias parejas sexuales, que tú consientas en un momento dado, sí. Pero sí hay consentimiento. Un consentimiento consciente. El chemsex, esta práctica sexual asociada al consumo de droga, puede hacer parecer, de simple vista, que es divertido, que te ensalza, ¿no? Pero una persona que está bajo los efectos de algún tipo de droga no está siendo consciente de lo que está haciendo, con lo cual ya no hay un consentimiento real. Es decir, esta pornografía lo que está lanzando, la pornografía violenta, el mensaje que está lanzando es, como hablábamos antes, tú como hombre tienes que disfrutar de la práctica sexual que hagas. Y vas a ser normalmente quien domine la práctica sexual. Si eres mujer, para el porno, literalmente eres 3 agujeros. Eres un objeto con 3 agujeros y pueden hacer contigo lo que quieras. Dentro de esta categoría de porno violento, si te metes en cualquier página pornográfica, te encuentras de menor a mayor el nivel de violencia categorizado, con prácticas que de verdad te erizan la piel y escandaliza muchísimo. Y esto está pasando. Mensaje que le está dando a la autoestima de una mujer: si no eres un producto follable, no te van a querer. Con lo cual tienes que hacer todo lo posible y tienes que aceptar todo lo que te ofrezcan para tener relaciones sexuales. Y como hombre, si no eres capaz de durar tremendas horas, de eyacular litros y litros de esperma, si no eres capaz de ejercer esa violencia,
tu masculinidad no sirve, porque no eres un hombre. Con lo cual, esos mensajes están llegando a quienes consumen pornografía. Recordamos la edad media, 8 años. En un cerebro que está en desarrollo, en un cerebro que está creando conexiones con cada aprendizaje que hace. Crear estas conexiones, estas creencias, instaurarlas en nuestro cerebro es muy peligroso para luego trasladarlo a la vida real. Los hombres normalmente cuando buscan consumir pornografía lo hacen para aprender. ¿Qué práctica puedo hacer para obtener placer? Las mujeres lo hacen para intentar que otra persona disfrute. Actualmente, muchos discursos de jóvenes en redes sociales puedes leer de parte de chicas: no, a mí me gusta que me rompan el ano. No, a mí me gusta que, pues yo que sé, hacer trío o una bacanal o que se corran encima de mí. ¿Te gusta? Plantéate, ¿te gusta realmente porque disfrutas con esa práctica? ¿O porque están disfrutando el resto? ¿O porque te sientes que estás siendo deseada? Y esto es un mensaje muy peligroso. A la autoestima claro que afecta. Cualquier persona, como hemos hablado antes, ¿no? Los cuerpos normativos. Tú vas a un vídeo pornográfico y el que más y el que menos tiene la tabletita y las tetas bastante enormes, como poco. Hay menores, mujeres, que están yendo a clínicas de cirugía plástica para recortarse los labios vaginales. Porque si no, no lo tengo como la que aparece en ese vídeo pornográfico. Hay blanqueamientos anales para poder hacer sexo anal más bonito, más estético. Menores que se están buscando el incremento de Botox para incrementarse los labios, los pómulos, el propio pecho. Hay menores que están deseando tener dinero para aumentarse los pechos simplemente porque piensan que es mejor. Porque así van a ser más follables. Esto, podríamos decir que la pornografía nos cambia, bueno, evidentemente la forma de ver, la manera de pensar, pero ¿hasta qué punto afecta al cerebro o cómo realmente afecta? O sea, ¿qué ocurre ahí dentro? Pues mira, porque el consumo de pornografía da placer. La sexualidad, como hemos visto antes, esa función erótica es placer. Placer que, si consumimos porno, es gratis, es accesible y, por supuesto, genera placer. Con lo cual, ahí tenemos 3 componentes que van a provocar que, viendo un vídeo, te enganches al siguiente y esas 5.000 horas se quedan en poco, llegando incluso a tener adictos y adictas a la pornografía, con todo lo que esto conlleva a nivel de relaciones, a nivel de salud, etc. Bien, este consumo tan elevado lo que hace nuestro cerebro es incrementar la dopamina. Y la dopamina es muy viciosa y siempre quiere más. Cuando no hemos habituado a un estímulo, va a buscar algo superior. De manera que si tú consumes un vídeo pornográfico en el que hay, por ejemplo, un azote, que podría ser algo lo más suave que puedes encontrar, cuando ya te habitúas a ese azote, ya no te genera el mismo placer. Vas a buscar incrementar un estímulo novedoso. Y estamos hablando de contenidos pornoviolentos. Vamos a buscar un poquito más de violencia. A lo mejor del azote vamos a pasar a la asfixia. De la asfixia vamos a pasar a la violación. De la violación vamos a pasar a utilizar diferentes artefactos. Todo lo que te puedas imaginar, todo lo atroz que te puedas imaginar, está en un vídeo. Y hay gente que necesita ese vídeo para conseguir placer. En el caso de los hombres, para que tengan una erección. En el caso de las mujeres, para que tengan excitación. Intentar ser de nuevo ese producto que hemos hablado antes. Y esto tiene que afectar o modificar nuestro disfrute del sexo real. De hecho, el sistema de recompensa cerebral se modifica por lo que estamos hablando, por estos niveles continuos de dopamina que están buscando continuamente incrementar ese tipo de estímulos cada vez más subidos de tono o de violencia para conseguir el mismo resultado. Porque el proceso de habituación lo que hace es que te vas habituando a ese estímulo
y llega a no generarte la misma sensación. Imagínate estar comiendo durante una semana entera espagueti. Los espaguetis a ti te pueden volver loquísima, pero durante una semana terminas aborreciéndolo. Y vas a buscar o bien otra receta o bien otro tipo de pasta. Con la pornografía pasa igual, ¿vale? Entonces, nuestro sistema de recompensa se ve alterado. La empatía también se ve alterado. La pornografía lo que no, es una frase un poco así bruta, pero mata la empatía. ¿Por qué? Porque si tú te estás excitando con el dolor que se ejerce a otra persona y tú vas buscando ese tipo de práctica en otra persona, te da igual que la pareja sexual que tienes delante esté sufriendo. Si la estás asfixiando con las manos, te da igual que no pueda respirar, porque tú estás disfrutando, tú estás teniendo esa sensación placentera. No existe empatía ahí, no hay compasión. Claro, si esto cada vez nos acostumbramos a los espaguetis y a esa asfixia, o sea, es un poco bruto lo que voy a preguntar, pero puedes llegar a matar a alguien, porque imagínate que está asfixiando y dice un poquito más, un poquito más. Claro, ese es uno de los riesgos que hay en este tipo de práctica. De hecho, en algunas películas pornográficas en las que la práctica de la asfixia es protagonista, han tenido que cortar las tomas para reanimar a la persona que estaba siendo asfixiada. Es complicado el tema y muy terrible. Sí, sí. Que aquí la gente, pornografía, venga, guay, pero es que vamos a salir que... Bueno, entonces evidentemente la conexión emocional con tu pareja es que puede ser bestialmente aniquilada, o sea, porque evidentemente, en fin, bueno. Majo, estamos hablando de que la pornografía es lo peor del mundo mundial. No tiene nada positivo. El erótico está así, ¿no? Claro. Aquí es donde venimos a diferenciar la pornografía violenta, que por desgracia es la gran cantidad de contenidos que están a la mano, y por otro lado tendríamos los contenidos pornoeróticos, donde, como hemos hablado antes, se muestra un intercambio sexual de además, placer. Has dicho explícito. Claro, porque hay mucha gente que dice, no, pero no es... Una cosa es un contenido erótico, Ajá, en el cual, pues bueno, te sugiero con el hombro, te sugiero... pues lo típico que se ve en las películas, ¿no? La toalla con que se ve un poco el canalillo. Venga, te estoy sugiriendo sin enseñar. Venga. Luego está el contenido pornoerótico, que es cuando se ve el cuerpo sexual de forma explícita. Cuando hay una penetración, por ejemplo, explícito. Vale. Cuando hay un cunilingus explícito. Todo esto montado en una relación de interacción e intercambio de placer. Se está viendo que una pareja sexual le está dando placer a la otra y la otra le está dando placer a él. O si es una práctica sexual solamente en una dirección, se está viendo cierto respeto hacia esa persona. Se hace de forma consentida. En muchas ocasiones, las películas pornoviolentas, aunque lo que se está viendo, la actriz puede estar avisada de que va a ser violada, en mitad de la escena merece la pena incluir una tercera persona o venga a meter objetos y sobre la marcha se hace y no está firmado un contrato. Con lo cual, en muchas ocasiones, lo que estamos viendo en esos vídeos pornográficos violentos es violencia real. Que en muchas ocasiones hay parte de la población que dice, no, el porno es ficción. ¿Hasta qué punto? No se puede fingir una violación. No hay forma de hacerlo que no sea real. En el caso de los contenidos pornoeróticos, no va a existir ese tipo de práctica, porque en la erótica hay placer, pero no hay dolor. Entonces esto es muy importante diferenciarlo. Pero la gran mayoría de contenido es porno violento. Exactamente. ¿Es que el porno erótico no vende? Porno erótico como tal, ponte a buscarlo. Es decir, te animo y animo a la gente que nos esté viendo. Vamos a buscar porno erótico. A buscar en una página pornográfica qué cantidad de categorías y de vídeos representan este porno erótico. Y además incluso puede que tenga el título de porno erótico, pero que no hay nada erótico ni solo exactamente. Porno... Madre mía, mi vida. Entonces, este tipo de contenido porno erótico, claro que tiene ventaja. Te está enseñando lo que es una penetración vaginal sin dolor,
consentida y en el que ambas partes están disfrutando. Te está enseñando diferentes prácticas sexuales sanas, cómo hacerlo, y eso sí te puede llegar a educar, te puede enseñar cómo llegar a hacerlo de una forma sana y saludable. Lo que no te pueden enseñar es que mediante la violencia tú te tengas que excitar y que tengas que permitir que te hagan barbaridades para tener una relación sexual. Majo, está siendo una entrevista dura, ¿eh? Está siendo una entrevista dura y mira que el tema es como, pornografía, Lo que hablábamos al principio, ¿no? Esos mitos, eso, pornografía, todo jiji, jaja, pero todo lo que esconde, más luego cositas que se nos han quedado en el tintero, sí. Porque esto da para un webinar, ¿no? Para una serie de entera. Webinars. Sí. Pero es que esta es la realidad. Es la realidad. A mí me gustaría hacer una serie de webinars contigo. La verdad, yo... Escribir. Yo quiero, porque es que lo veo fundamental. Vale. Teniendo ya los cuerpos así un poco compungidos, vamos a intentar darle un toquecillo más liviano a un tema que realmente no lo es, con el último pulso, ¿vale? Estas preguntitas así rápidas, amenas, ligeras y un poco rápidas, ¿vale? Vale. Vamos a imagínate que la pornografía tiene una etiqueta como la de los paquetes de tabaco de advertencia. ¿Qué pone? El clásico cartel que hay del tabaco mata, pues podríamos hacer el porno mata la empatía, que lo hemos hablado antes. El porno mata tu libido, contrario a lo que se puede pensar. Fíjate. El porno crea adicción. Cualquier cajetilla de tabaco que se te ocurra de esos mensajes típicos, cambia tabaco por porno, porque de hecho se puede considerar una droga. La pornografía genera adicción. Lo que pasa es que no es una sustancia como tal, pero sí hay gente que es adicta al consumo de pornografía. No te voy a preguntar por las imágenes, porque todos ya nos las hemos imaginado y son horribles, así que por imágenes de esta cajetilla... La que te imagines es muy dura. Indicada. Vamos a imaginarnos que la pornografía está haciendo un examen en el cole o en el instituto, me da igual. ¿Qué nota saca? Depende. Si es una pornografía pornoerótica, estaría aprobada. ¿Solamente aprobada? De aprobado para arriba. Para arriba, con nota. Si es porno violento, suspenso, del tirón. Por mí, un 0. Pero ya la nota que se le quiera poner. -1. Tal cual. Vale, muy bien. ¿Y si es una red social, qué tipo de contenido publica esta pornografía, este perfil pornográfico? Pero bueno, entiéndeme la pornografía. Podemos además hablar de esto, ¿no? De porno violento y porno erótico. Si fuese un contenido porno erótico, por ejemplo, pues sí habría un poquito más enfocado a la educación sexual que hablábamos al principio, de conocer tu cuerpo, conocer los límites, conocer los tipos de violencias sexuales, el consentimiento, todo esto lo podría generar. Si fuese una pornografía violenta, no hace falta que sea una red social. Cualquier vídeo en el que te metas ya lo tienes. Escucha las canciones de estos géneros musicales que hemos hablado. Los banners de publicidad, esta IA que está detrás. A la IA le voy a dar, ¿eh? No te voy a preguntar cuántos seguidores tendría el porno erótico y el porno violento, porque por desgracia... Son datos reales. Te puedes meter en cualquier página pornográfica y lo que hemos dicho antes, cuántos vídeos existen de un tipo y cuántos de otro. Y si tú, Majo, hubieras tenido acceso a la pornografía o a esta pornografía de hoy, en tu adolescencia, ¿qué crees que habrías perdido? ¿O aprendido o desaprendido? Habría aprendido el mensaje que hemos dicho antes, que tengo que ser un producto follable para tener una relación sexual, como mujer. Habría aprendido que no importa mi deseo, no importa mi placer, importa el de la pareja que tenga. Yo del mío me olvido. De hecho, una de las revoluciones que hubo con este famoso Satisfyer, ¿no? El succionador de clítoris, fue porque fue el primer juguete sexual orientado al placer femenino, que no requiere penetración y que está focalizado única y exclusivamente en el placer femenino. Un boom en su momento que hubo fue por esto, porque se le dio luz
al placer sexual femenino. Se le dio luz a que no era necesaria una penetración. Ese miembro viril, ese falo, no es necesario para que una mujer obtenga placer. Entonces, todo esto, como mujer, niña, adolescente, en su momento, hubiera sido un mensaje que se me hubiera anulado. Otro mensaje que te llega es que da igual lo que te hagan, te tiene que gustar, independientemente de lo que te hagan. Si ejercen violencia sobre ti, es normal. Es parte del sexo, ¿no? Son mensajes muy, muy peligrosos. No te he preguntado y me lo voy a dejar para esta serie de webinars que vamos a hacer, porque me ha suscitado la curiosidad varias veces que lo has dicho, has mencionado tal, esto en relaciones heterosexuales, si cambia o cómo se ve afectado en relaciones mujer-mujer, hombre-hombre, porque por los roles que se adquieren, me resulta curioso. Si os resulta curioso, pues lo podéis preguntar, porque me gustaría hablarlo, pero nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, no sé si me quieres decir algo así súper rápido, pero nos tenemos que ir ya. Por mi parte, bueno, animo a que se hable más de sexualidad en el núcleo familiar, se hable con naturalidad, sin tapujos, sin miedo a lo que mi adolescente pueda decirme, porque en muchas ocasiones las familias lo que tienen es miedo al y si me pregunta y no sé, o temor a lo que me puedan decir, que no haya el miedo. No, tienes que escribir el libro. Te anoto la idea. Sí, porque yo creo que les vas a ayudar mucho a esas mamás, a esos papás, hermanos, hermanas mayores, profesores, maestros, maestras, a todos. Entonces, esa guía la veo indispensable. Empezar por ahí. Majo, nos has dejado muchísimo lo que pensar, ¿eh? Muchísimo lo que pensar en cómo la pornografía afecta en nuestras expectativas, nuestras relaciones, en el placer real, en el no real, en tal, muchísimas cosas. Yo necesito... esto me lo voy a volver a ver yo cuando salga y con papel y lápiz y como dice mi padre, como los pajarillos. Voy a consumir y luego pienso un poquito. Porque esto da... Es muy importante no solamente hablar de sexualidad, sino también dar espacios, crear espacios seguros y confiables para hablar este tipo de temas y también dar un tiempo para la reflexión, para asimilar conceptos, para esas nuevas dudas que pueden surgir. Esto es muy importante, que no sea algo estático. Las conversaciones en familia no pueden ser de 5 minutos y ya con eso tienes para toda tu vida sexual, sino que esto tiene que ser algo dinámico, continuo en el tiempo. Y no solamente a nivel familiar, sino, como hablábamos antes, ¿no? A lo largo de cada etapa vital es necesario que la educación sexual se implante. Es necesario hablar de estos temas para ir progresando en este sentido. Majo, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a Fórmula N Salud por invitarme. Yo quiero que vuelvas. Vuelve. A vosotros también os doy las gracias por estar ahí, por acompañarnos siempre. Os animo a que habléis, os animamos, por favor, hablad de sexo con naturalidad, practicarlo de forma sana, segura, consentida, disfrutable, todo, muy erótica, muy porno, pero muy erótica. Nosotros seguiremos aquí en Fórmula N Salud, pues trayéndoos a expertos y expertas, como es el caso de Majo Pérez, búscala en redes, que es muy activa, que nos van a seguir pues trayendo formas y fórmulas de mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Os esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.